Entonces, voy a repetir porque lo voy a grabar. Entonces, si BTR o cualquier empresa quiere saber el grado de fidelidad que tienen sus clientes, si están de acuerdo o no están de acuerdo con el servicio entregado, entonces vamos a tomar una muestra. Entonces, esa muestra tiene que ser representativa y esa muestra me va a indicar con cierto grado de confianza si eso es así o no es así. Dicho eso, si yo encuestara a todos los clientes, a todos mis abonados, gastaría mucho tiempo y mucho dinero. Entonces la muestra te ahorra tiempo y te ahorra dinero. Pero viene la pregunta, si tengo 200.000 abonados, ¿cuál será el tamaño de la muestra? ¿1.000, 500, 2.000, 10.000, 300? ¿Cómo determinar el tamaño de muestra adecuado para saber que va a ser representativa y me va a decir con un grado de confianza X que eso va a suceder? Yo no sé si ustedes han visto, yo viví mucho tiempo en Brasil, y en Brasil en las elecciones había una cosa que se llamaba boca de urna. Entonces, cuando hacían boca de urna, antes que la gente votara, le preguntaban por quién iba a votar. Y los tipos, cuando se encerraba la votación, decían, mira, este va a ganar con un 95% de confianza, el candidato X va a ganar las elecciones. Y siempre acertaba. Y siempre yo decía, oh, ¿cómo lo hacen? Oh, que son genios. Pero era muy raro porque era siempre así certeza. Y era una población, Brasil hoy día tiene 200 millones de habitantes, y ellos votaban, por ejemplo, en esa época 80 millones de habitantes. Y ellos con certeza siempre acertaban. Bueno, lo que vamos a estudiar entonces ahora, lo que vamos a ver va a ser el tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a mostrarle la fórmula. Entonces, esta era la fórmula para el intervalo de confianza. Entonces, el tamaño de muestra, vamos a ver cuando es variable cualitativa, y ¿lo ven, cierto? Y variable, déjame salir de acá. Variable cualitativa y variable cuantitativa. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, esta es una variable continua cuantitativa, o esta es una variable discreta cualitativa o cuantitativa, etc.? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser variable cualitativa. Dicho eso, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Cuando no conocemos la población, cuando no se conoce la población, n va a ser igual a z cuadrado por p por q partido por el error al cuadrado. Entonces anoten ahí, por favor. N va a ser igual a z cuadrado por p por q partido por el error al cuadrado. Muy bien. Entonces, cada esto es un concepto que lo vamos a definir. Cada letra acá es un concepto que lo vamos a definir. Entonces, n va a ser el concepto tamaño de muestra. N es lo que vamos a buscar. Z va a ser el factor probabilístico, el nivel de confianza o certeza. No se escucha, profe. ¿No? No, ¿Hablo se más pegó. fuerte? ¿Me pegué? No se pegó, parece. ¿Sí? Sí. ¿Ahora estoy? Ahora ¿Ahora sí. estoy? ¿Ahora sí? Yo... Volví. Cuando me pegan me hacen un, me avisan. Ya, entonces n va a ser el concepto tamaño de muestra. Z va a ser el factor probabilístico, el nivel de confianza o certeza. Z ustedes ya lo tienen de 90 a 99. Por eso lo tienen que atesorar, porque no tienen que andar sacando Z, porque ya lo tenemos. Pero generalmente lo buscamos en la tablita, ¿se acuerdan?
P por Q va a ser la varianza de la proporción. Varianza de la proporción. E ya lo conocemos. Es el error máximo permitido. E es el error máximo permitido. Y como probabilidades, como P por Q es la varianza de la proporción, esto siempre me tiene que sumar 1. Si bien es cierto, es una multiplicación, pero la suma de esa multiplicación tiene que sumar 1. Entonces, por ejemplo, 0,5 por 0,5, la suma 0,5 más 0,5 tiene que sumar 1. Profesor, ¿pero qué es lo que es P? Muy buena pregunta, Claudia. P es la probabilidad de que ocurra el suceso esperado. P es la probabilidad de que ocurra el suceso esperado. Profesor, ¿y qué es lo que es Q? Muy buena pregunta, Rachel Bastida. Qué bien, qué bien, qué bien. Den un puntito, María Jesús, a Claudia y a Rachel por preguntar. Q es la probabilidad de que no ocurra el suceso. Q es la probabilidad de que no ocurra el suceso esperado. Muy bien. Ahora, esto era cuando no conocemos la población, ¿correcto? ¿Lo notaron, cierto? Y ahora cuando conocemos la población, cuando se conoce la población, vamos a calcular el tamaño de muestra de la siguiente forma. Que esta fórmula, n por z cuadrado por p por q, paréntesis, este n mayúscula, me equivoqué, esta n mayúscula, esta n igual que la de arriba, que esto significa la población. Entonces esta n es mayúscula, n menos 1 por el error al cuadrado, paréntesis, z cuadrado por p por q, y aquí cierra paréntesis. Entonces lo único nuevo que tenemos acá, cuando se conoce la población, recuerden que estamos viendo variable cualitativa. Entonces, lo único nuevo que tenemos acá es n. Esta n es mayúscula, que este sería el tamaño de la población. Porque z ya sabemos que es el factor probabilístico, sabemos que p por q es la varianza de la proporción, sabemos que e es el error máximo permitido. Entonces, el único concepto nuevo que tendríamos acá sería n mayúscula, sería el tamaño de la población. Ok. Ya, vamos entonces, mis queridos estudiantes, a hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, anoten por favor. Se desea estimar la proporción de personas de una ciudad se desea estudiar la proporción de personas de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente llamado Blanquito. Si no limpia bien, deja el hoyito. Se desea estimar la proporción de personas de una ciudad
que prefieren consumir el nuevo detergente llamado Blanquito, con una confianza del 95% y un error máximo permitido del 5%. Calcula el tamaño de la muestra apropiada para esta estimación. Calcula el tamaño de la muestra apropiada para esta estimación. Entonces tomamos la calculadora y lo hacemos. Apropiada para, ¿y qué de ahí? Esta estimación. Calcula el tamaño de la muestra apropiada para esta estimación. La raíz es solidaria. Que la Janet recién salió de su casa. Ah, no, recién salió de la piscina y camino a la casa. La abrí. La abrí. Profe, Dígame, ¿la Rachel. confianza era del 95%? Correcto, 95%. Gracias. De nada, Rachel. ¿Vamos ok? Profe, ¿qué he pillado con los valores de P y Q? Ya, vamos a hacerlo al tiro, pongan atención. Muy bien. Ya, entonces,
No te dieron qué buena pregunta, Christopher. Póngale puntito a María Jesús a Christopher. Me dicen que P y Q es la varianza de la proporción, ¿ok? Pero no te dicen cuál es la probabilidad de que ¿cómo se llama? Porque te dicen así, que P es la probabilidad de que ocurra el suceso y que Q no ocurra el suceso. Cuando no te dicen, es 50 y 50, porque Entonces no te dicen sería nada, no te dan 1. nada. Entonces te da, como si yo sé que tiene que dar 1, y siempre se divide por 100, porque tiene que dar 1, entonces sería 0,5 por 0,5. ¿Ok? Pongan atención. Si te hubiesen dicho en un estudio anterior, se determina que las personas que usaban el detergente fue el 28%. Entonces, probabilidad que ocurra el suceso, 28. Sería 0,28 porque la suma me tiene que dar 1. Probabilidad que no ocurra el suceso hubiese sido 0,72. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque 28 personas lo utilizaron. Como se divide por 100 porque me tiene que dar 1, que la suma siempre me tiene que dar 1, porque es probabilidad, va de 0 a 1. Entonces me dice, mira, en una encuesta anterior, el 28% utilizó el detergente blanquito. Probabilidad que ocurra el suceso, 0,28. La probabilidad que no ocurra es la diferencia que hay con 100 o con 1. Entonces sería 100 menos 28, 72. Pero como tiene que dar 1, la suma tiene que ser 1, 0,72 sería. Pero cuando no te dan nada, yo no sé, entonces pongo 50 y 50. Entonces sería 0,5 y 0,5. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Rachel? Pero el 0,5 sería 0,5 en P y en Q o solamente. Claro, si pedí como, mira, pongan atención. Así me quedaría así. N es igual a qué? Con 95%. No lo están viendo, ¿no? No. No están viendo nada, estoy viéndolo yo solo. Denme un minuto, por favor. Denme un minuto. Denme un minuto. Entonces sería así. N, el 95% de confianza, yo voy a mi tablita y veo, me dice que es 1,96. Entonces, como z al cuadrado, entonces sería 1,96 al cuadrado. Como no tengo la probabilidad que ocurra el suceso, no tengo nada, no tengo ningún otro dato, entonces 50 y 50. Como yo sé que la suma de esto me tiene que dar 1, entonces me queda 0,5 y 0,5. Pero en la fórmula se multiplica. Entonces tengo que multiplicar 0,5 por 0,5. Y me dicen que el error estimado, el error máximo permitido fue el 5%. Siempre se divide por 100. Porque es como la probabilidad. Entonces siempre se divide por 100. Dicho eso, va a ser 0,05 al cuadrado. Entonces siempre esto, pues es una probabilidad, se divide por 100. Entonces se multiplica, entonces tomo la calculadora, multiplico entonces 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5 igual, y lo divido por paréntesis 0,05 al cuadrado y me da 384,16. Pero como son personas, entonces cuando baja el 50%, yo lo arredondo para abajo. Cuando sube del 50%, hago el tamaño de muestra para cima. Entonces, en este caso me quedarían aproximadamente 384 personas. ¿Sí? Entonces, gracias a la pregunta de Cristo, porque yo estaba esperando que me preguntaran, porque no les dije. Entonces, gracias a la pregunta de Cristo, entendemos que cuando te dicen, se sabe de que 40% no usó el producto, entonces, ¿qué significa ese 40%? Que 0,4 no lo usó, pero 0,6 lo usó. Entonces, P sería 0,6 y Q sería 0,4, porque la suma de los dos me tiene que dar 1. Y si me dan el error, me dicen con un error máximo permitido del 5%, del 3%, del 2%, yo sé que ese error lo tengo que dividir por 100 y elevarlo al cuadrado. ¿Ahora nos queda más claro? Sí, profe. Hagamos otro entonces. ¿Hay alguna duda?
¿Hay alguna duda? Profe, ¿no podría repetir la explicación? Sí, por Está favor. tratando de hacer el ejercicio. Perfecto, por supuesto, Leonardo Garrido, ¿no? Entonces, Leonardo, como la fórmula es z cuadrado por p por q partido por e al cuadrado, que es el error, entonces z voy a buscar en mi tablita y busco el 95%. El 95% me da 1.96, entonces eso lo elevo al cuadrado. Como p es la probabilidad que ocurra el suceso y q es la probabilidad que no ocurra el suceso, o sea, que las personas utilicen el detergente o no utilicen el detergente, pero como no tengo ningún estudio previo, no hay nada que me indique que pasó algo, entonces va a ser 0.5 por 0.5, porque siempre la sumatoria de esto tiene que ser igual a 1. O sea, la suma de estos dos tiene que ser igual a 1. Si me dijeran, en un estudio anterior, el 40% de las personas usaron el producto, entonces aquí yo pondría P 0.4 y Q 0.6, porque la suma de 0.6 más 0.4 me da 1, pero acá se multiplica. Y si me dicen que un error estimado o un error máximo permitido de 0,05, entonces, ¿qué hago yo? Perdón, un error máximo permitido de 5%, siempre el error se divide por 100. Siempre se divide por 100. Entonces, 5 dividido por 100 me da 0,05. Si me hubiesen dicho un error máximo permitido de un 2%, entonces aquí hubiese quedado 0,02, porque 2 lo divido por 100 y lo elevo al cuadrado. Luego que tengo los datos, los coloco todos en la calculadora y coloco paréntesis 1.96, 0 paréntesis al cuadrado por 0.5 por 0.5 es igual, y lo divido por paréntesis 0.05 al cuadrado, y eso me da 384.16. Como estamos hablando de personas, cuando está bajo 50%, o sea, bajo 0,5, lo arredondo al número inferior. Cuando está sobre 5, al superior. Si hubiese sido 84,66, lo colocaba 385. 385 personas. ¿Ok? Muy bien. Hagamos otro. Pongan atención, esto es muy entretenido, ¿eh? Ya, cualquier duda que tengan me dice, ¿ya? Y hagamos otro. Se desea hacer un estudio con un 95% de confianza. Se desea hacer un estudio con un 95% de confianza para saber qué porcentaje de la población, cree realmente en los noticieros de la televisión. Se desea hacer un estudio con un 95% de confianza para saber qué porcentaje de la población cree realmente en los noticieros de la televisión. Punto seguido. Punto ¿Está seguido. resfriado, profe? Sí, más o menos, mucho frío, mucho frío. Se anda escapando por ahí. Sí, hoy día me escapé a comprar. Se tiene como dato, me hace reír la Claudia, por un estudio previo, que este porcentaje llega al 33% de la población. Se tiene como dato, por un estudio previo, que este porcentaje llega al 33% de la población. Pregunta.
¿Cuál es el tamaño más adecuado de la muestra? ¿Cuál es el tamaño más adecuado de la muestra? Si se desea un error no más del 8%. ¿Cuál es el tamaño más adecuado de la muestra si se desea un error de no más el 8%? O sea, hasta el 8%. ¿Ya lo hacemos? ¿Ya te está entendiendo? ¿Sebastián Jara? Sí, profe, ahí estamos entendiendo algo. Espero que ahora quede más claro. Ya. Vamos, vamos. Vamos, José, vamos, José. Profe, ¿pero a qué se refiere el 33%? Es tu P. Ah, ya. Porque dice que en un estudio anterior, dice, para saber qué porcentaje de la población realmente cree, ¿no? Entonces, la probabilidad que ocurra el suceso, que cree, positivo, P positivo y Q negativo. Entonces, solamente el 33% cree. Entonces, ¿cuántos no creen? Sería la diferencia que sería 0,67, ¿no? Porque la suma me tiene que dar 1. Gracias, profe. ¿Cuánto le dio? Quiero dar muchos puntos hoy día. El que termina me manda un cosito para arriba y me dice para preguntarle. Y la María Jesús le da muchos puntos hoy día porque se nos viene la solemne 2 en 2 semanas más. Así que necesitamos puntos. Bueno, ya en 3 semanas más. ¿Nadie terminó? El que terminó me manda un para arriba. Profesor, yo tengo una duda.
Dale, Jennifer. No estoy Todas las segura. dudas son bienvenidas. El N-1, ¿a qué me...? No, pues si no estamos usando eso, pues no conocemos la población. No conocemos la población No. entonces. Después vamos a hacer uno cuando conozcamos la población. ¿Ya? Ah, entonces sería la más fácil. Sí, bueno, más fácil, ¿viste? Se está yendo Yo para pensé que como nos estaba dando el porcentaje del P, pensé que tomaba eso. No, el P es la proporción. O sea, la proporción. Pensé que era con la otra. Ya, profe, creo que lo hice. Espera un poquito. Profe, yo también ya lo hice, creo. Yo lo había hecho al revés, pero lo voy a hacer ahí. Ya. Rachel, dale, ¿cuánto te dio? Me dio 133. ¿Cuánto? 133. 133. ¿Y María Jesús cuánto te dio? 132,71. Ya. A mí me dio, mira lo que me dio a mí, me dio totalmente contrario. Mira lo que me dio. Ah, Salió igual. Bueno, mira, viste que n z cuadrado por P por Q, entonces 95%, si me hubiesen dado 97, que Todo son se va a cortar. 98%, tengo que utilizar solamente la tabla. Lo hice para que no lo compliquemos. Entonces, probabilidad que ocurra el suceso, el 33% utilizó, o sea, creen los noticieros de televisión, pero entonces la diferencia, porque me tiene que sumar 1, entonces es como decir 100 menos 33 y agregarle el 0, ¿no? Porque la suma tiene que ser 1. Entonces los que no creen es 0,67%, ¿correcto? Luego, el error siempre se divide por 100, me queda 0,08 elevado al cuadrado, porque era 8%. Y luego de eso, meto todo esto a la calculadora y me da 133. Póngale un tiro a María Jesús, a la Rachel y no sé quién más. Profe, me dio igual también 132. Sí, pero ahora, pero era como 7. ahora, ¿cierto, Rachel? Ahora son todos generales, Rachel, ¿cierto? ¿cómo, profe? Ahora son todos generales, pero nadie se tuvo la visita. Aquí. La Rachel dijo así, bueno, yo creo. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer uno como la Jennifer dijo. Se nos acabó el tiempo, vamos de nuevo a entrar ya. Profe, Disculpe, lo de las así es. solemnes. Voy a cerrar y entramos de nuevo, que vamos a hacer uno con población ahora. Entramos Ok. al tiro. Ya, profe. Vamos a salir aquí.